Buenos días para todos en este martes de devocional. Bienvenidos a todos a los que van a escuchar este devocional, los que están escuchando este devocional y los que van a escucharlo posteriormente. Primero que todo vamos a darle las gracias al Señor por este nuevo día. Antes de empezar este devocional, poniendo en las manos del Padre esta palabra y que este día el Señor sea quien nos guarde, nos proteja. Guarde nuestra entrada, nuestra salida, nuestro levantar y nuestro acostar. Entonces, primeramente vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo día, Señor, por este nuevo despertar que tú nos permites experimentar, Señor. Porque cada día que nosotros podemos abrir nuestros ojos, Señor, sabemos que eres tú manifestándote en nuestra vida, Señor. Eres tú, Señor, trayendo tu reino a nuestra vida para que nosotros podamos sentirte cada día más. Para poder nosotros dar gracias a ti, Padre, porque solo tú eres santo, porque solo tú eres nuestro Dios, Padre. Porque gracias a ti podemos vivir, podemos experimentar muchas cosas. Gracias a ti tenemos salud, tenemos vida, Señor, tenemos un techo. Gracias, Padre, a ti podemos estar hoy aquí en este lugar, en nuestras casas, escuchando tu palabra para que sea de gran ayuda en nuestro día a día, Señor. Por eso, Señor, queremos entregarte nuestras cargas, nuestros pensamientos, nuestras peticiones, Padre, para que tomes el control, para que estés dando respuesta a cada una de las peticiones, las cuales estamos aquí presentando delante de tu presencia, Señor. Toma el control, Padre, del tiempo, toma el control del espacio, toma el control de cada palabra, de la enseñanza que tú nos quieres mostrar a través de esta palabra, Señor. Y también invitamos al Espíritu Santo para que esté en cada uno de nuestros hogares, instruyéndonos, Señor, dando ese discernimiento espiritual que necesitamos para poder comprender tu palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, yo hoy quiero compartirles una palabra que he titulado Cuidado con las distracciones. Y antes de empezar a leer la palabra donde está este tema, primeramente quiero compartirles porque uno podría decir cuidado con las distracciones, pero realmente conocemos que es una distracción. Hay muchas distracciones y muchas clases de distracciones, pero hay distracciones en las cuales nosotros debemos poner atención y cuidado. ¿Por qué? Porque son distracciones que nos alejan o nos apartan del propósito de Dios para tu vida y para mi vida. Amén. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Primeramente, conocer que una distracción es la acción de distraerse, de entretenerse, de apartar la atención a algo o a alguien. Entonces, hay muchas veces que ponemos nuestra mirada en otras cosas, ponemos nuestros ojos en otras cosas que lo que hacen es distraernos, lo que hacen es apartarnos muy sutilmente o endulzarnos muy sutilmente y nos desviamos del propósito del Señor. O dejamos a un lado al Señor o le quitamos ese primer lugar que solamente Él merece, que solamente Él puede tener. Entonces, una distracción también denota tiempo, también demanda atención, esfuerzo, concentración, porque obviamente uno podría decir que está bien distraerse, sí, pero una cosa es distraerse sanamente, una cosa es que tú tengas tus espacios y tus tiempos de distracción sana, de distracción para glorificar mucho más al Señor. Y otra cosa es que dejes que ciertas distracciones permeen tu corazón, permeen tu vida, para que tú te alejes del propósito de Dios. Entonces vamos a leer, la palabra está en el libro de Jueces, capítulo 16, y esta historia es muy conocida y es la de Sansón. Vamos a leer en el capítulo 16, versículo 4, que tiene como título Sansón y Dalila. Se les voy a compartir. Dice: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te tendrá 1100 siclos de plata. Vamos a saltarnos un poquito al versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado,
y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y se ató con ellas, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo como mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podría ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guadejas de mi cabeza con la tela y las aseguradas con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces, y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guadejas de su cabello. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Amén. Bueno, esta es una historia muy popular, por así decirlo, en donde nos cuentan pues la historia de Sansón y todo lo que atravesó Sansón, y todas estas encuentros que estuvo con Dalila, y todas estas cosas que le ocurrieron a Sansón y que finalmente desencadenaron a que perdiera su fuerza. Entonces, hay distracciones que son distracciones momentáneas, que son distracciones que llegan a tu vida y a mi vida para distraernos, valga la redundancia, para entretenernos, para que nosotros pongamos nuestra atención a estas distracciones. Sansón se topó con una distracción que, aparte de que quería jugar con él, quería no solamente seducirlo, sino que también quería apartarlo de Dios. Entonces, esta persona, en este caso Dalila, quien estaba seduciendo a Sansón, miren cómo ella armaba toda su estrategia, seduciéndolo muy sutilmente, endulzándolo, para que él le revelara pues la fuente de su poder. Y solamente ella lo que quería, ni siquiera quería a Sansón, solamente quería era el dinero y el poder que le estaban ofreciendo los filisteos, a cambio de que él le entregara ese secreto preciado a Dalila, para Dalila poder venderlos ante los filisteos y estos poderlo destruir. Entonces Dalila usó su atractivo, su físico, para enamorar a Sansón, para muy sutilmente él le revelara todo ese secreto que él estaba guardando, el cual lo hacía con esa extremada fuerza. Entonces Dalila, en este caso, en este punto, usó el amor como esa distracción contra Sansón, para que él cediera ante sus encantos. Como vemos en el versículo 5, voy a leérselo de nuevo aquí. Versículo 5 dice: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Miren que lo que quería Dalila era el dinero, era ese poder,
esa atención que los filisteos le estaban ofreciendo a ella por hacer que Sansón le revelara su poder y su fuerza, el secreto de su poder y su fuerza. Entonces aquí donde vemos que hay distracciones que muy sutilmente pueden llegar a tu vida y a mi vida. En este caso, Dalila usó su encanto, su belleza, para poder conquistar a Sansón. Entonces hay distracciones que llegan a nuestra vida aparentando o queriendo aparentar amor en cualquier ámbito, puede ser amor de pareja, amor de amistad, amor en cualquier área en la que tú estés de pronto esperando o estés allí. Entonces muchas veces el enemigo lo que usa son personas o situaciones en las cuales pueden querer llegar a ti a través de estas distracciones para alejarte del Señor, para apartarte del propósito que Dios, el cual ha puesto sobre tu vida. Entonces es muy importante nosotros poder tener en cuenta que hay distracciones sanas y hay distracciones que nos alejan de Dios, que lo que hacen es querer arrebatarnos del propósito o hacernos desviar del propósito de Dios. Las distracciones son muestras de que nos falta ese poder y ese dominio propio sobre estas situaciones o sobre estas distracciones. Nos hacen creer que nosotros tenemos el control. Nos hacen creer que muy sutilmente nos endulzan para que nosotros podamos ceder ante estas distracciones que lo que quieren es, como les decía, apartarnos del Señor. Vemos en el versículo 6, dice la palabra: y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Uno podría decir, si yo leo este versículo, yo digo que Dalila estaba pidiéndole descaradamente a Sansón que le revelara su secreto. Y muchas veces uno podría decir, pero Sansón obviamente no iba a caer en eso, porque Sansón, pues él no podía revelar esto. Pero lo que no sabía Sansón era que Dalila estaba usando manipulaciones para que él le revelara ese secreto. Lo estaba seduciendo y le hacía creer que él era importante, que él era el poderoso, que él era el que tenía el control y el poder. Y cuando tú caes en ese tipo de situaciones en las que tú crees que tú tienes el control de la situación, de que a ti nadie te va a engañar, de que tú eres quien tiene la situación bajo tu control, es cuando más puedes caer muy fácilmente en esa distracción que lo que quiere es apartarte, lo que quiere es como entretenerte. Entonces muchas veces hay distracciones que lo que hacen es que hacen parecer que tú y yo somos los protagonistas, de que tú y yo tenemos el poder y podernos sentir de que yo soy el que tengo el control o yo soy la que tengo el control en la situación, y no es así. Vamos a verlo más adelante. Entonces las distracciones se muestran que tenemos ese poder y esas situaciones de dominio sobre la situación. Entonces, estas distracciones, perdón, aquí está, se me pasó estas distracciones también nos hacen creer que nosotros tenemos como la situación bajo control. Entonces miren que Sansón en ese momento creía que él no iba a revelar su secreto. ¿Y cómo hacía Sansón, Sansón cada vez que Dalila le decía, pero muéstrame, revélame cuál es tu secreto, si tanto me quieres, si tanto me amas, muéstrame cuál es el motivo, el origen de tu fuerza. Y Sansón le iba diciendo cosas, no, si me atares el cabello, si me hicieras esto. Entonces miren que él creía que él era quien estaba jugando con Dalila. Él creía que él era el que tenía el control de la situación, de que él no lo iban, como por así decirlo, embolatar tan fácilmente, de que él no iba a revelar ese secreto así como así. Entonces, allí vemos que cuando tú y yo creemos que tenemos el poder, que tenemos el dominio o tenemos la situación controlada por nuestras fuerzas, es cuando más nos equivocamos, porque siempre vamos a depender de Dios. Porque el propósito de Dios va mucho más allá de nuestros dones espirituales, de nuestras habilidades, de todo aquello que el Señor nos ha entregado. Sansón creía que por tener la superfuerza, porque tenía el don de ese que Dios le había regalado, él creía que era por él y que él tenía todo bajo control.
y cayendo muy sutilmente en las artimañas que usaba Dalila en ese momento, creía que él no iba a ceder ante esas distracciones el cual se le estaban presentando. Pero vemos que cuando tú y yo sabemos que tenemos un propósito para el cual Dios nos ha creado, que tú y yo tenemos una labor en este mundo, no podemos permitir que las distracciones nos aparten del propósito de Dios, nos alejen del propósito de Dios. Miren que más atrás, en el capítulo 13, versículos 3 y 5, vamos a buscarlo, capítulo 13, versículo. Dice el versículo 3, a esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues no bebas vino ni sidra, ni tomas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja sobre él no pasará, su cabeza, porque el niño será nazareno de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Entonces vemos cómo el Señor tenía un propósito especial para Sansón, un propósito que iba mucho más allá de la fuerza, de todo aquello que podríamos decir, no es que a Sansón lo hacía la fuerza, no, a Sansón lo hacía Dios, no su fuerza. La fuerza era un atributo, un don que el Señor le había dado a Sansón. Entonces también podemos identificar de que las distracciones nos envanecen, hacen que caigamos como en ese envanecimiento, como en esa vanidad, como en ese encantamiento de que somos nosotros, de que nosotros somos los que tenemos el don, de que nosotros somos los importantes, de que si no es por nosotros no pasa nada. Entonces cuando caemos en ese tipo de distracción en que nos hacen creer o en que nosotros creemos de que nosotros somos los mejores o los más, que nosotros nos movemos y los demás se mueven, es cuando permitimos a esa distracción o a esas distracciones que nos vayan alejando del Señor, que se nos vaya todo aquello que nosotros hemos construido o queremos construir a la basura, porque simplemente le quitamos el poder al Señor, le quitamos la gloria a Dios, le quitamos todo lo que el Señor hace a través de nuestras vidas. En el versículo 11, vamos a leer aquí en versículo 11, dice la palabra: y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Aquí miren que Sansón está jugando él cree que él está jugando con Dalila, él cree que él es quien tiene el control de la situación y que él cree que no puede ser distraído, él cree que él es el que tiene el poder y no es así, porque poco a poco, sin él darse cuenta, iba revelando cada vez más cosas a Dalila, iba revelando sin él darse cuenta cuál era la fuente de su poder, ¿cierto? Entonces creemos que a veces somos inalcanzables, creemos que nada va a hacer que nosotros caigamos o que nada va a hacer que nosotros nos apartemos del Señor, pero muchas veces permitimos que estas distracciones entren muy sutilmente a nuestra mente, a nuestra cabeza y hagan que nosotros cedamos sin darnos cuenta, como lo estaba haciendo Sansón al revelar su secreto, de que cedamos eso que no podemos ceder, y es estar en la presencia de Dios. Las distracciones nos hacen pasar de la tentación al pecado. Las distracciones poco a poco te van como allí, como induciendo, pero mira, y muchas veces no nos damos cuenta, y muchas veces cuando venimos a ver, estamos frente a la tentación, estamos frente a aquello que por lo mucho queremos, no podemos permitirnos caer. Entonces para Sansón, Dalila era una mujer que le transmitía placer, le transmitía esa belleza que él veía en ella, por así decirlo, esa atracción que él veía en ella. Él creía que podía jugar con ella, pues a él, por ser la fuerza, creía que era invencible. Pero poco a poco la tentación, Dalila allí susurrándole al oído, ahí Dalila insistiéndole que le revelara cuál era su poder, cuál era el poder de su fuerza, poco a poco, y seduciendo a Sansón, poco a poco Sansón caía en esa distracción. Se estaba entreteniendo con Dalila. Él pensaba que quizás era un juego en donde él era quien tenía el poder, en donde
Él creía que no iba a caer, él creía que quizás no iba a caer en esa tentación o en esa trampa de que iba a revelar ese poder. En el versículo 15 nos dice la palabra: y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Vamos a leer hasta el 16. Y aconteció que presionándole ella cada día en sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Entonces vemos como aquí Dalila, insistiéndole mucho a Sansón todos los días: mira, Sansón, tal. Y Sansón creía que creía que primeramente jugando con ella él tenía el control de la situación, pero luego cayó en donde Dalila lo quería llevar, y era la tentación. ¿Y cuál era la tentación? De que ya lo estaba manipulando y lo estaba manejando muy sutilmente desde la parte amorosa, desde la parte de que ella le insistía a él de que ¿por qué me has traicionado? ¿Por qué me mientes? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no me dices la verdad? Y muchas veces podemos caer en distracciones en donde creemos que al hacer lo que las demás personas nos digan, o al poner nuestros ojos en otras cosas que no vienen de Dios, en otras cosas que nos apartan de Dios, estamos siendo personas que caemos en esa distracción, que caemos en la tentación de ceder lo que no debemos ceder ante esta distracción. Entonces, miren lo importante de tú y yo identificar qué distracciones quizás están llegando a nuestra vida, qué distracciones están llegando a nuestra mente, qué cosas están haciendo que tú y yo cedamos, que tú y yo muy sutilmente vayamos poco a poco como encaminándonos hacia esas distracciones. Muchas veces son distracciones muy sutiles en donde tú y yo no nos damos cuenta, en donde creemos que eso no hace daño, en donde creemos que eso es por el momento, como lo dije en un principio, que eso es entretenimiento, que eso es mientras, como por así decirlo. Y no tenemos ese discernimiento espiritual en donde podemos darnos cuenta que son acechanzas y son estrategias del enemigo para que tú y yo podamos caer en esa distracción y quedarnos allí entretenidos mientras pasan las cosas, mientras el enemigo gana terreno, mientras nos alejamos del Señor. Las distracciones nos engañan para caer. ¿Por qué? Porque ellas muy sutilmente nos entretienen, y al entretenernos nosotros nos vamos como siendo más apacivos, nos vamos apagando espiritualmente, vamos alejándonos espiritualmente del Señor. Empezamos a decir, pero si hago esto no es tan malo, o si hago esto otro no es tan malo, o por un día que no ore no está mal, por un día que no vaya a la iglesia no está mal, por un día que no sirva al Señor no está mal. Porque hay otras cosas que son importantes, porque estoy ocupado, porque estoy ocupada, porque se me presentó esto, porque me invitaron a tal parte, porque tengo este otro acontecimiento, porque tengo esta otra situación. Y poco a poco, muy sutilmente, esas distracciones nos van alejando del propósito de Dios, nos van apartando de la presencia del Señor, nos van haciendo que seamos personas frías espiritualmente, nos vamos apagando. Entonces, cuando ya esas distracciones nos tienen apartados del Señor, es cuando allí podemos estar propensos a caer. Es allí donde podemos estar propensos en caer en la tentación, en caer en el pecado. Y eso es lo que el Señor no quiere que nosotros podamos, que caigamos en ese tipo de distracciones. En el versículo 17 dice la palabra, dice: le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareno de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza será apartada de mí, y me debilitaré y seré como todos los hombres. Viendo Dalila que él había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo de su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó los 7 guarajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego de que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Miren que
cuando tú y yo caemos en estas distracciones, en este tipo de distracciones, creemos que siempre vamos a poder tener el poder, que nadie nos va a engañar, que nosotros somos los que vamos a dominar la situación. Creemos que por ser útiles en el Señor, por ser siervos del Señor, por estar en constante comunión con el Señor o por seguir al Señor, creemos que nunca vamos a caer, creemos que nunca vamos a ser tentados, creemos que nunca vamos a ser atacados espiritualmente. Y hay una delgada línea entre tú creer que eres importante o que eres poderoso o que tú no te vas a dejar engañar nunca, y otra en que muy sutilmente tú te vayas dejando permear tu corazón. Miren lo que le pasó a Sansón. Sansón descubrió su corazón. Le mostró todo lo que había a Dalila. Se dejó poco a poco, porque eso no fue de la noche a la mañana, poco a poco Dalila fue ganándose su corazón, ganándose su confianza, atrayéndolo sutilmente, apartándolo, haciéndolo creer que él era poderoso, que él era fuerte, que él era el mejor, que él era el único, haciéndole creer que él podía confiar en ella. Entonces miren que muchas veces las distracciones pueden engañarnos, pueden usar a personas, pueden usar situaciones para que tú y yo podamos caer. ¿Y en qué vamos a caer? En que caemos en la situación en la que cuando queremos ver, estamos ya envueltos en una situación en la cual se nos hace muy difícil salir. Estamos alejados del Señor o apartados del Señor. O dejamos de tener esa comunión con el Señor constantemente como la debemos tener siempre. Se nos olvida que el propósito del Señor sobre nosotros va mucho más allá de lo que tú y yo queramos hacer en este mundo. Entonces las distracciones nos apartan del propósito de Dios. En el versículo 20 vemos cómo Sansón creyó y asumió de que en esta próxima oportunidad que se le presentaba, en donde Dalila le decía que los filisteos estaban, él creyó que podía salir nuevamente invicto de lo que le había ocurrido anteriormente. Varias veces había caído en esa situación en donde Dalila le gritaba que los filisteos estaban y él se soltaba con su poder, con su fuerza, se desamarraba y no pasaba nada. Pero en esta oportunidad ya Sansón estaba apartado del Señor. Ya Sansón había caído en una distracción, en un embelecimiento de que él no veía más nada sino su propio poder, su propia fuerza. Entonces esta distracción hace que él se haya apartado del propósito de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de Sansón? El propósito de Sansón, como lo vemos ver en el capítulo 13 de Jueces, era salvar a Israel de los filisteos. Entonces, cuando nosotros caemos en estas distracciones, cuando caemos en una distracción sin darnos cuenta, nos vamos apartando del propósito de Dios. Muchas veces creemos que el propósito de Dios es nuestro propósito de vida y no es así. El propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros queremos en este mundo, de lo que nosotros pensamos que es nuestro propósito en este mundo. Entonces, lo que sigue es que cuando tú y yo caemos y cedemos ante las distracciones que muchas veces el enemigo pone en tu camino y en mi camino para poder distanciarnos de Dios, para poder entretenernos en otras cosas que no sean las de Dios, es cuando caemos muchas veces en el pecado, cuando caemos y cuando queremos ver ya estamos alejados de Dios, estamos distanciados de Dios y muchas veces no sabemos cómo salir de este pecado o creemos que el Señor no nos va a perdonar este pecado o que no podemos levantarnos de este pecado. Entonces miren cómo la distracción actúa muy sutilmente, las distracciones en general. Hay muchas clases de distracciones, hay distracciones en las que pueden tocar tu área sentimental, tu área quizás muchas veces social, tu área espiritual. Entonces miren que Satanás siempre está queriendo seducirnos muy sutilmente, no solamente a través de, en este caso como usó a Dalila como una mujer, sino muchas veces en muchas situaciones en las cuales podemos ser seducidos de una forma, inclusive con las personas que tú conoces, con el ambiente en el cual tú te desenvuelves. Entonces, estas distracciones lo que quieren es alejarnos del propósito de Dios. Cuando una distracción te aleja del propósito de Dios, es eso, una distracción que te quiere tener entretenido, es una distracción que no viene de parte de Dios. Porque también podemos decir, no, pero entonces nosotros no podemos distraernos sanamente o el Señor no nos puede dar espacios de distracción. Sí, los hay.
Y claro que sí, el Señor nos puede dar esos momentos de distracción en donde tú y yo podemos convivir o tener una comunión mucho mejor, o una comunión sana con el Señor y con otras personas también. Pero debemos identificar qué clase de distracciones, a qué clase de distracciones nosotros estamos prestando atención, a qué clase de distracciones nosotros estamos cediendo, muy sutilmente sin darnos cuenta. Entonces, mi invitación en el día de hoy es preguntarte y preguntarme a mí misma también, ¿qué distracciones estamos permitiendo que permeen nuestro corazón? Recordemos que de nuestro corazón mana la vida, y si tú y yo permitimos que entren cosas a nuestro corazón, cosas que no vienen de parte de Dios, estamos dejando que permee nuestro corazón y pueda ser manipulado, y podamos ser manipulados de alguna u otra forma. Podamos ser también alejados del Señor, del propósito del Señor muy sutilmente. Entonces no seamos como Sansón fue en esta historia, en este momento, en la palabra, en donde Sansón primeramente sabemos que fue un hombre con propósito divino. Fue un hombre que nació en una mujer que era estéril. Fue un hombre que precisamente un ángel se le presentó a su mamá y le dio indicaciones para que tuviera a luz ese hombre que iba a ser un hombre poderoso, un hombre fuerte, un hombre que iba a tener un propósito, o que tenía un propósito en el Señor. Entonces miren que debemos tener cuidado con nuestro corazón, porque engañoso es el encanto y pasajera la belleza. El hombre que teme al Señor es digno, la mujer que teme al Señor es digna. Entonces no podemos poner nuestros ojos en lo que aparenta ser bueno, en lo que se ve bonito, en lo que se ve wow, en lo que se ve esplendoroso, en lo que se ve inofensivo, porque hay cosas ocultas que también se pueden ver muy bien, pero sabemos que traen consecuencias y que traen cosas ocultas allí. Debemos tener ese discernimiento espiritual, debemos pedirle al Señor el discernimiento espiritual para poder identificar qué cosas vienen de parte de Dios y qué cosas vienen a nuestra vida para seducirnos, para querernos engañar, para que nosotros entreguemos nuestro corazón, para que descubramos nuestro corazón delante de personas o cosas que no son los que nos van a ayudar a tener una mejor comunión con el Señor. Entonces, el Señor nos invita a no desperdiciar nuestro tiempo ni nuestros dones, ni los dones que Él nos regala, porque Él nos hace un llamado, Él te hace un llamado a ti, me hace un llamado a mí para que nosotros cumplamos un propósito. Tú y yo somos personas en el Señor, cuando somos personas que hemos nacido de nuevo, somos personas con dones espirituales, con habilidades espirituales, con un propósito espiritual que el Señor tiene para ti y a mí. Y muchas veces creemos que el propósito que el Señor nos ha dado a ti y a mí puede ser quizás, puede volverse, o podemos pensar que nosotros somos el que tenemos el control o el poder. Y si nos puede pasar como Sansón, que muy sutilmente se dejó engañar de las distracciones las cuales se le estaban presentando. Y miren cómo terminó Sansón. Sansón cayó frente a esas distracciones, de tanto distraer su mente, su corazón, de no tener presente eso. Poco a poco fue soltando, como dicen por ahí, fue soltando la lengua y fue revelando cada vez más de dónde provenía su poder. Entonces yo hoy te quiero invitar a que tengas conciencia, tengas plena conciencia de que hay cosas, hay distracciones que llegan a tu vida y a mi vida para apartarnos del Señor. Y no podemos permitir que esas distracciones nos entretengan, porque lo que hacen es eso, tenernos allí entretenidos y ocupados, y nos apartan de Dios. Y cuando tú y yo queremos ver, ya estamos apartados del Señor, estamos alejados del Señor, estamos en un estado frío, en un estado apagado. Entonces, hoy quiero invitarte a que le pidas al Señor, le pidamos al Señor que nos revele a través de su palabra, que nos revele a través del Espíritu Santo, si hay alguna distracción o algunas distracciones que están llegando a nuestra vida y que nos están alejando del Señor, por cualquier razón, por cualquier motivo que sea. No puede haber una distracción que se gane el primer lugar de Dios. Por muy asombrosa se vea, por muy también complicada se vea, siempre nuestro corazón y nuestra mente debe estar siempre poniendo al Señor en primer lugar. Cuando tú y yo ponemos al Señor en primer lugar, no habrá distracción que nos quiera alejar o apartar del Señor, o querernos entretenidos en otras cosas que no son
las cosas de Dios. Amén. Bueno, vamos a orar para despedir este tiempo. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Hoy entendemos, Señor, que hay distracciones que llegan a nuestra vida para apartarnos de ti, Padre, para desviarnos de tu propósito, Señor, para tenernos a un lado entretenidos, para tenernos, Señor, allí embelesados, Señor, y no poder abrir nuestros ojos espirituales, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque en tu infinita misericordia cada día nos revelas a través de tu palabra las herramientas, las estrategias, las cuales nosotros podemos usar para seguir en pie de batalla, Señor. Señor, te damos gracias por este día, Padre. Te entregamos este día en tus manos, Señor. Toma el control, Padre. Te entregamos nuestras peticiones. Te entregamos, Señor, nuestras tristezas. Te entregamos nuestras preocupaciones. Te entregamos nuestras enfermedades. Te entregamos nuestras cargas espirituales, Padre, para que tú las tomes, Señor, y podamos ser como esas águilas que levanten vuelo, Señor. Podamos tener nuevas fuerzas, Padre, para poder seguir en pie de batalla, Señor. Te damos toda la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Padre, porque solo tú eres digno, Señor. Porque en ti estamos más que porque en ti somos más que vencedores, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Padre. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque solo tú eres digno, Padre. Te damos muchas gracias, Padre, por este día y por este nuevo despertar, y que tu gloria y tu poder nos aparten de nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, recordarles que todos los días de lunes a viernes, los devocionales a las 5:30, y que los sábados en la tarde también tenemos la programación de la palabra con el pastor Esdras, y los domingos tenemos la predicación en la tarde a las 4:40 aquí en Montería, en el Hotel Mirabal. Entonces, para que vayas, para que puedas ir presencialmente y experimentar y poder alabar al Señor. Amén. Feliz día para todos. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla